A esta hora, la presidenta Michelle Bachelet habla en el Diario de Cooperativa. La reforma educacional fue el tema central del cónclave de la nueva mayoría que encabezó la presidenta de la República anoche en Cerro Castillo. Del ruido producido en el oficialismo, en torno a los cambios propuestos, de reforma tributaria, de seguridad ciudadana, también de otros temas. Vamos a conversar aquí en el estudio del Diario de Cooperativa con la presidenta Michelle Bachelet. Muchas gracias por haber venido, presidenta. Buenos días, Verónica. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz de estar aquí en sus nuevos aposentos, oiga, que felicitaciones, están muy, muy buenos. Bueno, hablando de situaciones nuevas, este cambio que se pretende llevar a cabo en educación tiene varios aspectos que nos importa esta mañana conocer y clarificar también después de la reunión que tuvieron anoche en Cerro Castillo, donde me imagino que se analizó en profundidad, por ejemplo, cuál es el mapa para la reforma con estas 8 leyes que anunció el ministro de Educación y 5 para este año, cuáles son los aspectos más importantes. Y hay uno que a mí me parece que es fundamental, lo conversamos la otra vez cuando estuvimos con los premios nacionales, que es la formación de profesores, una tarea primordial y urgente. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo va a ser la presentación de estas leyes, cuáles van a ser los contenidos en este contexto de fin al lucro, al copago y la selección? Bueno, nosotros, como ustedes bien saben, dentro de los primeros 100 días de gobierno enviamos 3 proyectos de ley. Uno que es un proyecto más funcional para responder a una realidad que es qué hacemos cuando las universidades tienen riesgo de quiebra, para evitar una acción como la Universidad del Mar, que fue el llamado administrador provisional y que avanza muy rápidamente en el Senado. El segundo fue el fin al lucro, el fin a la selección y al copago. Y el tercero fue el de la educación inicial, una nueva institucionalidad para la educación inicial, que ayer fue aprobada en la Comisión de Educación con unanimidad, así que eso esperamos que salga por un tubo. La segunda fase es lo que hemos definido educación pública de calidad, ¿no es verdad?, que tiene 2 componentes. El componente de agenda corta, que es la mejora, que no requiere proyecto de ley, que requiere asegurar recursos para mejoras en infraestructura, en tecnología, laboratorio, desde vidrios en las ventanas, ¿no es verdad? O sea, y otras tantas mejoras que permitan las tablets, en fin, una serie de mejoras que permitan hacer que el espacio de educación sea un espacio adecuado, digno, decente. También en este sentido nosotros tenemos una nueva institucionalidad pública y eso es lo que podríamos decirle el nombre elegante de la descentralización, y tenemos un nuevo modelo de financiamiento, una nueva educación pública y una agenda inmediata, bueno, la agenda corta de fortalecimiento. Eso estamos trabajando. Algunas cosas ya van a partir de agosto, como el PASE, que es el programa de acompañamiento de los chiquillos de tercero y cuartos medios, para que puedan irles, digamos, nivelación académica, para apoyarlos también psicosocialmente, para trabajar con ellos su vocación, pero además para asegurar que muchos de esos chicos entren en estos cupos de equidad que estamos planteando a nivel de la educación superior. Ahora, sabemos que la calidad de la educación pasa por 2 grandes elementos: la calidad docente, tal como decía Sergio, y la calidad de los directivos, el liderazgo de los directivos. Estamos trabajando en una adecuada figura de nueva institucionalidad pública porque es complejo. Nosotros desmunicipalizar significa hacerse cargo de un conjunto de problemas que hoy día tienen los municipios, deudas previsionales, deudas porque los recursos han sido, situaciones en algunos casos bastante críticas de la infraestructura. Por lo tanto, estamos trabajando con el Colegio de Profesores y ese es el próximo proyecto que ingresará, que va a ser el de una nueva política docente con el Colegio de Profesores. Se está trabajando una agenda corta y una agenda larga de una nueva política nacional docente que va a ser muy central para abordar la calidad. Y posteriormente también enviar el proyecto de nueva institucionalidad pública y luego todo lo que es lo relativo a educación superior y que son los proyectos de gratuidad de la educación superior, revisión de todos los sistemas de financiamiento de la educación superior, todo lo que es acreditación y calidad de la educación superior. Esos son más o menos, yo le diría, el mapa. Aquí tengo un dibujito, esto no lo van a ver, pero aquí van dando las distintas fases con los distintos momentos en que van entrando los proyectos. Y en el día de ayer, a pesar de que... después nos puede prestar ese para mostrarlo por cooperativa.cl. Lo que yo recomendaría, yo sé que puede parecer una lata, pero fíjese que si alguien de verdad quiere saber bien todo esto, es que leyeran el mensaje cuando nosotros enviamos los proyectos de ley
sobre todo el del fin al lucro, el fin al copago y fin a la selección, porque yo siempre supe que mandar una parte por parte podía hacer que la gente perdiera el sentido comprensivo, ¿ah? Que se perdiera de vista el conjunto. Pero esta es una reforma completita, integral. Nosotros mandamos algunos proyectos iniciales, pero la verdad que la reforma educacional es el conjunto de todos estos proyectos. Presidenta, considerando todo lo que usted está diciendo, todos los detalles, el mensaje, que los cambios en la educación chilena son un anhelo mayoritario de los estudiantes, las familias que salieron a la calle desde el año 2006 incluso, después con más fuerza en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que ahora siguen anunciando movilizaciones los estudiantes. ¿Ha habido una política comunicacional lo suficientemente clara desde el Ministerio de Educación, desde la Moneda, en esta materia, Presidenta? Yo creo que cada vez que yo he hablado he dado el relato completo. Sin embargo, no siempre la información puede llegar a todas las personas y es por eso que, por un lado, para informar, pero por otro lado también para recoger, es que se han iniciado estas mesas de participación que son muy buenas y lo que tenemos que asegurar es que sean lo más amplias posible. Yo he conversado con un par de personas y de hecho una de las personas anoche decía que había participado en una de las mesas y que eran espectaculares, pero que había un chiquillo ahí que decía, sí, pues, pero ¿por qué no van a Cerro Navia? Porque había sido en la Comuna de Santiago. ¿Por qué no van a Cerro Navia donde los chiquillos no están ni ahí, están en otras cosas, ¿no? Están en la calle, drogados, en fin. Yo creo que el gran desafío ahora, por un lado, es seguir contando el relato, todo, pero a la vez estar participando. Creo que hay que conversar mucho más y eso lo estamos haciendo y fue tema de conversación anoche con los alumnos, con los padres y apoderados, porque hay mucho mito y hay mucho miedo y lo único que nosotros no queremos es perjudicar a la familia y sabemos que para la familia el tema de una educación de calidad para su hijo es central. Entonces vamos a hacer un esfuerzo aún mayor, comunicacional por un lado, pero no es solo comunicacional, porque claro, cuando uno lo comunicacional lo entiende como lo que aparece en la televisión, en la radio, en los medios escritos, va a depender, ¿cierto?, del interés que pueda existir en uno u otro aspecto. O como lo que se le dice directamente a los involucrados, como lo que provocó las declaraciones de Andrés Palma, el secretario ejecutivo de la reforma, cuando dijo que si se aplica la ley tal como está hoy, se va a terminar con la educación pública, habrá un estampido a la educación particular. Eso generó harto ruido al interior de los partidos de la nueva mayoría, Presidenta. Yo creo que, como siempre, cuando las cosas se sacan de contexto, pueden aparecer muy tremenda, lo que me imagino, yo no estaba ahí cuando él habló, pero tiene que ver con cosas que hemos discutido con ellos, y es que junto con hacer todo lo relativo a terminar con la educación como un bien de consumo y transformarlo en un derecho social, que a eso aspira el fin al lucro, el fin al copago, el fin a la selección, junto con eso hay que establecer con mucha fuerza los proyectos de ley de fortalecimiento de la educación pública y la agenda corta de la educación pública y fortalecerla. Porque no se trata de dejar una educación pública de baja calidad, por el contrario. El objetivo de la reforma, educación de calidad para todos, y en un sistema mixto, donde tengamos una muy buena educación pública, que mucha gente quiera llevar a sus hijos a la educación pública, y una educación privada para aquellos que prefieran realmente estar ahí. Todo este panorama que usted nos está relatando, Presidenta, que en general anticipa la gratuidad de la educación en algún momento, digamos, eso no va a ser en forma inmediata, pero con estos conceptos de fin al lucro, al copago y la selección que hoy día se practica. Sin embargo, hay descontento entre los estudiantes, hay tomas en este momento, hay paros que se anuncian de los jóvenes, de la enseñanza media y de enseñanza universitaria. Entonces, ¿cómo se explica a usted, como gobernante de este país, esa situación cuando tenemos un estadio donde se están discutiendo todos los proyectos de ley, las 5 leyes para este año, las 3 que vienen después en educación? ¿Hay insatisfacción ahí? Hay insatisfacción, pero a ver, lo primero que yo quiero decir es que las mesas de participación es el espacio justamente para mostrar lo que, insistir en los puntos que les parece natural. Creo que hay desconfianza en los estudiantes justamente cuando han visto el tipo de discusiones que se han dado, el tipo de intereses que se han puesto sobre la mesa y quienes están en contra de la reforma. Hay una gran preocupación del sector estudiantil de que, por decirlo así, pudiéramos bajar nosotros algunos de los valores y principios esenciales de la reforma. Y yo quiero decir que para nada, yo he sido elegida en un mandato con un discurso claro. Aquí anoche varias de las personas decían, aquí
aquí no hay ninguna sorpresa, nosotros esto lo trabajamos en la campaña, lo hablamos en la campaña, ¿no es verdad? Y siempre dijimos que queríamos esto y recibimos un tremendo apoyo en ese sentido. Yo siempre he dicho que en el caso de los estudiantes lo que pasa es que hay desconfianza, pero también he dicho que la desconfianza no se resuelve solamente hablando, hay que hablar, pero al final creo que obras son amores y no buenas razones. En la medida que vayamos avanzando en mostrar la voluntad y la decisión y la convicción de este gobierno de tener una reforma educacional de calidad y gratuita, y yo lo he dicho de una manera poco académica, he dicho gratis y mala, no la quiere nadie, yo no la quiero, porque eso no es lo que buscamos en nuestro país, no es la razón por la cual profesores, padres y apoderados, estudiantes, rectores marcharon por las calles de Santiago, sino para decir necesitamos una educación de calidad. Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los colegios municipales, con esta desmunicipalización que se anuncia y que tienen buenos rendimientos, que tienen buena calidad de la educación dentro del contexto general? Porque en general la educación chilena no está clasificando en los rankings mundiales. Bueno, hay un dato que daba ayer el ministro de Educación, que es un dato de la OECD, no es un dato chileno, que es bastante complicado, que el 10% de los alumnos de los sectores más favorecidos de Chile tiene peor rendimiento en la prueba PISA que el 10% de los más pobres de Shanghái, en China. O sea, hay una cantidad de datos que nos muestran de verdad, cuando miramos esos datos, no podemos seguir como estamos. Porque es verdad, Sergio, que hay colegios que tienen buen rendimiento porque seleccionan a los mejores, ¿no? Y por lo tanto la pregunta que uno se hace ahí, ok, ¿hay una educación de calidad? ¿O hay una educación que hace que los mejores, bueno, tengan un buen desempeño? Porque, claro, se unen dos cosas muy importantes. O también ahí a lo mejor podemos mejorar la calidad de la educación que entregamos. Y esa es la idea, esa es la tarea. Educación de calidad en todos lados para todos. Ahora, no puede depender de un municipio rico que tenga buenas escuelas municipales y un municipio pobre que no le dé acceso a los hijos de esa comuna a una educación de calidad. Eso no es un país. No es un país que quiere desarrollarse de manera armónica, justa. Lo que nosotros queremos, y por eso vamos a desmunicipalizar, para que no dependa ni de la voluntad del alcalde si considera que la educación es algo importante donde coloca recursos, que no dependa también de la posibilidad de un alcalde, que a lo mejor una comuna más lejana, de atraer profesores interesados, de gran calidad, sino que el Estado tiene que garantizar esto, porque los derechos sociales los garantiza el Estado. Y por cierto, yo sé que hay municipios que están súper comprometidos, que hacen grandes cosas, y muy bueno que sea así. Pero nosotros queremos que no haya nadie que, por decirlo de otra manera, que no importa el rincón del país donde vivimos, ni los recursos de la familia, la calidad de la educación que obtiene. Presidenta Michelle Bachelet, para terminar con el tema de las críticas por la reforma educacional, anoche se limaron todas las diferencias que se planteaban desde la democracia cristiana, principalmente a la iniciativa. Uno de los más duros ha sido el presidente de la ADC, pero también hay consejeros como Mariana Elwin, que además es sostenedora de colegios particulares subvencionados, que se han opuesto férreamente a los cambios en el sistema. Bueno, lo que nos informaron no solo el presidente del Partido Demócrata Cristiano, sino también otros parlamentarios, senadores y diputados, entre otros el presidente de la Comisión de Educación, que es del Partido Demócrata Cristiano, que ellos han, como todos los partidos, han estructurado equipos técnicos para trabajar las distintas propuestas, porque hay temas que son, digamos, de conceptos, de valores, y hay temas que son de mecanismos, ¿no es verdad? ¿Cómo se resuelve? Hay distintos temas que requieren una respuesta bien específica. ¿Usted esperaba esta resistencia al interior de los partidos de la concertación, iba a decir, de la nueva mayoría, no, pero es que yo diría distintos aspectos de la reforma? Pero no hay resistencia, lo que hay es un debate natural. Yo soy una persona democrática. Me parece que los debates son naturales. Pero lo que le quería decir, ellos, del diputado Venegas, que es el presidente de la comisión y que está naturalmente, planteó cuáles habían sido los resultados de este grupo técnico y los resultados, y la mismo Ignacio Walker, de la Junta Nacional hace prácticamente un poco más de una semana, y es de un apoyo irrestricto a la reforma. Ahora, que frente a determinados elementos puede haber opiniones distintas al interior de un propio partido, entre partidos, ese es un debate natural, importante, para eso está en el Parlamento también, para que los parlamentarios puedan discutir frente a situaciones. Pero de repente yo siento que se va como al caso chiquitito. Por ejemplo, me preguntaban el otro día, ¿cómo gratuidad? ¿Por cuánto tiempo? Yo dije, toda la carrera. Ah, y si son flojitos,
Entonces, ¿por qué uno va a pensar en un diseño de la reforma pensando en el caso de la persona floja, que a lo mejor demora 15 años y no 7? Porque hay senadores como el senador Rossi, socialista, que planteó que no estaba dispuesto a financiar la carrera completa por eso de digo un chiquillo que, flojo. Por eso estoy diciendo de que hay temas que hay que discutir en el caso a caso que se hace, ¿no? Porque alguien puede repetir, pero no porque sea flojo, puede haber estado enfermo, puede haber tenido un familiar enfermo, alguna situación. Entonces, una cosa es cómo miramos la reforma educacional para todos los estudiantes. Y frente al caso a caso, como siempre, hay que definir conductas específicas. Pero analizar la reforma frente a los casos específicos, yo creo que es desvirtuar el sentido de la reforma. Ahora, Presidenta, ahora vamos a tratar que todos los chiquillos se pongan las pilas, porque además, si hay gratuidad, ¿no es verdad? Ellos van a tener todas las condiciones. La gratuidad? ¿Para cuándo va a estar en régimen, digamos, el sistema educacional gratuito en Chile? Bueno, yo anoche decía que mi idea, y eso por supuesto va a depender de la posibilidad de trabajar, porque tantos proyectos de ley para una comisión de educación no es un elemento sencillo, ¿eh? Entonces tenemos que mirar muy bien la estrategia legislativa, cuáles parten por el Senado, cuáles parten con la Cámara, para poder ir avanzando paralelamente en varios de estos proyectos. Pero si usted me pregunta lo que yo quisiera, que los alumnos que ingresen o que estén en la universidad el 2016 pudieran ya tener gratuidad. No el 100%, usted sabe que hemos definido un modelo gradual de recaudación y por lo tanto lo que hemos dicho que al final de mi gobierno vamos a asegurar el 70% de gratuidad, pero que en el proyecto de ley va a ir asegurado llegar al 100%. Esto de recaudar nos lleva de inmediato a la reforma tributaria. Cuando uno ve que el gobierno dice, mire, queremos recaudar 8.200 millones de dólares, esto va a demorar algunos años, una vez que estemos en régimen vamos a tener esos recursos. Pero sin embargo hay crítica en el sentido de que el gobierno no va a recaudar 8.200, se habla de 5.000, 5.500 y hay fuego amigo específico, ¿eh? Pablo Lorenzini ha dicho, el gobierno ha cedido demasiado frente a los empresarios. Y si es fuego amigo, uno piensa que alguna razón podría tener, ¿o no? A ver, lo primero es que, así como uno escucha eso, hay otros que dicen que van a ser más de 8.200 millones de dólares. Entonces, pareciera ser que hay distintas percepciones. La percepción nuestra es que vamos a cumplir la meta que nos pusimos. Esa es nuestra percepción, nuestra opinión. Lo segundo es que yo creo que en todo proyecto de ley, y sobre todo en un proyecto de ley como la reforma tributaria, era esencial, y yo lo he dicho siempre, Sergio y Verónica, que yo estaba disponible cuando me junté con los partidos políticos, cuando me junté con los empresarios, con las pymes, en fin. Yo dije, miren, acá nosotros tenemos dos grandes objetivos. Lo que se llamaría el corazón de la reforma son dos grandes objetivos. Primero, juntar los montos de recursos que aspiramos para hacer la reforma educacional y asumir otro tipo de necesidades. Y lo segundo es asegurar la equidad tributaria, ¿no? Entonces yo le decía a todos, porque me decían, pero ¿por qué no hacemos esto? Entonces, si cumple con los criterios de monto y equidad tributaria, nosotros no estamos cerrados a mirar, por ejemplo, que hay situaciones que en abstracto pueden parecer buenas, pero que a lo mejor no tomaron en consideración, claro, pero cuando que afecta a un determinado sector de una manera tal que se requiere decir, a ver, ya, pero para este sector busquemos esta otra solución. Eso es, yo diría, un diálogo democrático y de hacerse cargo de situaciones que a lo mejor cuando no fueron vistas, consideradas, y por otro lado, el espacio natural en el Parlamento. Siempre en el Parlamento, Presidenta, los diputados y los senadores quieren mejorar los proyectos. Cuando se hizo este anuncio, era otra la realidad del país. Se hablaba de 8.200 millones de dólares, pero hoy día estamos creciendo poquito, 0,8 el último IMASEC. Entonces, ¿cómo se piensa que vamos a llegar a una situación de recaudación de 8.200 millones de dólares? Incluso Sebastián Edward ayer decía que 5.000 y acaso. Bueno, como yo le digo, hay otros economistas que me han dicho 8.200 seguros, y incluso algunos dicen y un poquito más. Yo quiero decir que si bien es cierto, hoy día estamos viviendo con una economía en desaceleración, no hoy, desde el fin del 2012, que hoy día vemos obviamente la evolución, que esta es una tendencia que en esta semana CEPAL corrigió los datos de crecimiento para el conjunto de la región, para toda la región, y por lo tanto, para Chile también. Pero que también todas las estimaciones, tanto del Fondo Monetario Internacional como las nuestras, estiman que para el próximo año vamos a crecer más que ahora y que el 2016 vamos a estar ya con una economía, digamos, volviendo a lo que se llama el crecimiento tendencial, ¿no? Así que nosotros, y por otro lado, esta es una reforma
que no recauda todo el primer día de aprobada, va recaudando de manera gradual y una parte muy importante lo va haciendo 2016-2017. Entonces, que es justamente cuando además la economía va a estar en pleno desarrollo. Presidenta, usted alude a la situación internacional, ¿verdad?, al bajo precio del cobre, pero desde la derecha lo que se plantea es que también la discusión sobre reforma tributaria incide en el bajo crecimiento del país. ¿Cuánto afecta realmente a su juicio aquello? Bueno, el Fondo Monetario y CEPAL han dicho que no hay ninguna evidencia que se puedan vincular las dos cosas, y yo creo que es efectivo que a veces las incertidumbres generan que ciertas decisiones se posponen, pero seamos bien claros, no es solo lo internacional. Acá muchos de los proyectos que empezaron a paralizarse desde el año pasado, desde antes que yo siquiera decidiera ser candidata a la República, son proyectos mineros, son proyectos eléctricos, por la baja productividad, por los altos precios de la energía. Por eso es que nosotros lo que hemos dicho, bueno, una reforma tributaria, que cuando hay un acuerdo tan importante como esto, como tan transversal, quiere decir que efectivamente todo el mundo se da cuenta de la necesidad de contar con recursos permanentes para gastos permanentes como la reforma educacional y otras. Y por otro lado, tenemos una agenda muy potente de productividad, innovación y crecimiento energética, de concesiones, 28.000 millones de dólares para concesión, para 10.000 para concesiones, 18.000 para inversión pública, hecha por el privado, pero inversión pública que de verdad creemos que va a dinamizar. Y sin duda, tal vez algunos expertos dicen que uno de los factores de más corto plazo que pueda importar es la capitalización de Codelco por 4.000 millones de dólares, la capitalización del Banco Estado. Esa dicen algunos que es la más importante, porque van a ser 400 millones de dólares para lo que son pymes y 50 millones de dólares por FOGAPE. Usted dice, perdón, el próximo año ya debiéramos empezar a remontar. Tenemos que esperar los próximos 4 o 5 meses con tasas de crecimiento similares a la de junio, Presidenta, pese a este plan de reactivación económica del que usted habla. Bueno, hay dos cosas que yo quiero decir. Los economistas, incluso Sebastián Edwards, una vez que conversamos con la presidenta a la vez, me decía al propósito de la crisis, que es evidente que en la economía lo que uno toma como decisiones un año impacta esencialmente en el otro. La macroeconomía no cambia de un día a otro porque uno tome decisiones importantes, y eso lo sabe cualquier economista. Sin embargo, entonces nosotros estamos haciendo dos cosas distintas. Una es que nos hemos comprometido, y en eso estamos trabajando con los gobiernos regionales, a ejecutar el presupuesto de este año, que es un 6,6%, donde hay mucha inversión pública. Hemos dicho, no se acepta devengar, ¿no?, sino que hay que ejecutarlo, y aquel sector, y yo he dado las instrucciones claras, y aquel sector que no esté cumpliendo con esto, esos recursos se van a reasignar a los sectores donde sí se está ejecutando la inversión que hemos comprometido. Lo segundo es que efectivamente hay medidas que van a partir este año desde toda esta agenda, y hay otras que van a partir el próximo. Pero nosotros creemos, probablemente el invierno puede que no sea el más glorioso desde el punto de vista de las cifras de crecimiento, pero a fines de año ya va a ir mejorando. Pero vamos a ¿También el empleo, Presidenta? Bueno, mire, el empleo, fíjese, si usted compara lo que pasó el año pasado, que ya venía en desaceleración en la economía, hubo un 6,2% de desempleo, pero el año antepasado, el 2012, con un 5% de crecimiento, había un 6,6% de desempleo, es decir, más alto que el que hemos tenido hasta ahora, que es el 6,5%. ¿No se han perdido empleos creados por el presidente Piñera, como se dice desde los partidos de la derecha? Yo solo le puedo decir las cifras, que no las inventa el gobierno, sino que organismos externos y autónomos. Es que nosotros aparecimos en la última medición con 6,5 y que el 2012 con alto crecimiento era 6,6. Las conclusiones las sacarán quien corresponde y los técnicos. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no estemos preocupados del empleo, y por eso es que estamos generando una serie de medidas para apoyar a las personas que puedan quedar desempleadas por un lado, y por otro lado para nuevas fuentes de trabajo. Y en eso hemos lanzado hace 2 días atrás el programa Más Capaz, que este año es un plan piloto, porque cuando llegamos al gobierno nos encontramos que el CENSE ya había en marzo adjudicado el 100% prácticamente de los programas de capacitación. Y nosotros tenemos un programa de 350.000 mujeres que vamos a capacitar, 300.000 mujeres y 150.000 jóvenes, y una parte de ellos discapacitados. Ya partimos, y creo que eso también va a permitir que se generen mayores oportunidades
de empleo y de emprendimiento que además genera empleo. Presidenta, una de las preocupaciones ciudadanas en el último tiempo dice relación con la seguridad. Y se anuncian bombazos, algunos falsos, otros no tanto. Y el general director de Carabineros, Gustavo González, habló hace unos días de una psicosis colectiva a raíz de la ola de bombazos y falsas alarmas en lugares públicos. Pero sin embargo no se hace cargo de la ineficiencia en la prevención del delito, que es un pilar fundamental para la seguridad ciudadana. ¿Cuál es la lectura que hace usted, al margen incluso de la reunión de la comisión que convocó el Senado con el propósito de abocarse al estudio de esta materia? Bueno, lo primero es que es importante que los parlamentarios se preocupen, pero también el gobierno ha estado trabajando en esto, y el otro día hubo una reunión de casi 10 horas donde estaban sentados todos los actores importantes. Estaba el Ministerio Público, estaban las policías, ¿no es verdad?, el Ministerio del Interior, dirigentes de municipios. Y lo importante entonces es que la actitud actual es decir, aquí no se trata de echarse la culpa uno a otro, sino cómo nos coordinamos bien, trabajamos bien para mejorar las capacidades de inteligencia, para que realmente podamos dar respuesta a algo que es inaceptable, que es situaciones de violencia de esa naturaleza. Ahora, yo quiero decir que efectivamente tenemos que trabajar mucho más en prevención. De los recursos de la seguridad ciudadana, no recuerdo exactamente la cifra, pero digamos que de 10 pesos, 9 van a control y 1 van a prevención. Puede que sea un poquito distinto, pero quiero decir que hay un grave desfase entre control del delito y prevención del delito. Y nosotros creemos que hay que continuar con control del delito, y por eso mandamos el proyecto de ley que por un lado mejora, da beneficio a Carabineros, pero por otro lado incrementa en 6.000 la dotación, en 4 años, claro, la dotación de Carabineros. Seguimos construyendo nuevas comisarías, comprando motos, radiopatrulla, etcétera. Pero efectivamente, cuando llegamos al delito, llegamos tarde. Y por eso que tenemos un potente programa de prevención del delito, que el subsecretario Frey está llevando adelante. Estamos ampliando las comunas que están bajo el programa 24 horas, que es un programa súper importante porque son chicos que han delinquido, que van desde 9 como hasta 17 años, y que han delinquido, pero queremos sacarlo. Y la verdad que es un programa muy exitoso, porque el estudio hecho después de varios años de desarrollo muestra que hay un 70% de niños que no vuelven nunca más a delinquir. Mire, hay una historia en esto que es larga, porque en la época del presidente Piñera también se discutió con respecto a los fiscales en nuestro país, que tienen 2.000 causas, y se había pensado en un comienzo que iban a atender 1.000 nomás en el año. Entonces, esta situación ha sido planteada también por el presidente de los fiscales, aquí en conversación con el diario de Cooperativa. Entonces, ¿cómo se resuelve esa ecuación si definitivamente va a haber recursos para más fiscales y también para apoyo del punto de vista tecnológico, especialmente con los servicios auxiliares de la justicia? Va a haber, eso tendrá que expresarse en el presupuesto 2015, porque obviamente nosotros llegamos con un presupuesto que no fue definido por nosotros, pero dentro del plan justamente de trabajo entre todas las instituciones vinculadas a la seguridad pública y liderado por el ministro del Interior, esa es una de las tareas de fortalecimiento de las policías, fortalecimiento del Ministerio Público y de los fiscales. Presidenta, ¿los bombazos en Santiago son actos terroristas? Bueno, una alarma de bomba no, pero algunos elementos, de acuerdo a lo que el detalle, efectivamente pueden ser considerados actos terroristas, pero eso va a depender de la información, del análisis de lo que efectivamente se encuentra. ¿Y los ataques armados en la Araucanía son actos terroristas, Presidenta? Bueno, insisto, de nuevo, depende de cuál es el contexto, pero lo que nosotros hemos dicho es que no resolvemos problemas sociales, políticos y económicos aplicando la ley antiterrorista, que tenemos una legislación, una justicia lo suficientemente potente para aplicar en aquellos casos, y que tenemos además observaciones contundentes de la comunidad internacional, no solo de los enviados especiales, sino también de organismos, diciéndonos que tenemos una ley antiterrorista que no responde a ningún estándar internacional, y por lo tanto en eso está trabajando el Ministerio del Interior para contar con una ley que de verdad cumpla con los estándares internacionales básicos. Y mientras eso no ocurra, ¿no se va a aplicar, no se va a pedir aplicación de ley antiterrorista, Presidenta? Lo que quiero decirle es que nosotros hemos dicho que los conflictos sociales no le vamos a aplicar ley antiterrorista, pero obviamente, Verónica, va a depender del caso a caso, de la situación, la evaluación correspondiente. ¿Fue un golpe muy duro para el gobierno la determinación de la Corte Internacional de Justicia, Presidenta? Nosotros respetamos, no somos parte de la comunidad internacional y vamos a respetar los fallos.
Ahora, en el caso de la Araucanía, que hacía mención Verónica recién, el intendente Buenchumilla ha llegado con un criterio que ha sido distinto en el sentido de no tratar el problema como de carácter policial, sino un problema político que tiene otras características, otras aristas. Entonces uno podría pensar que aquí hay un camino de solución, por lo que se ha dicho, por lo que se ha manifestado por el gobierno. Pero ¿en cuánto tiempo se podría completar el proceso y decir ya no habrá más problemas en la Araucanía? Lo primero es que acá tenemos una situación de deuda pendiente con nuestro pueblo originario, no solo en la Araucanía, ¿no? De sur a norte en nuestro país, en parte, y por eso en nuestro programa de gobierno establecimos la necesidad de darle una mayor estatura a los asuntos indígenas, y por eso es que vamos a iniciar muy prontamente, en el mes de agosto. Ya hemos hecho la primera convocatoria, que sea una segunda convocatoria legalmente a las consultas indígenas para la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, la creación de los consejos de todos los pueblos, el trabajo sobre la agenda y cómo asegurar participación política de los pueblos originarios. Eso es de norte a sur, todas las etnias. Creo que la Araucanía, sin duda, que también va a ser parte importante de esta participación, y sin duda también el Ministerio de Cultura va a ser otro de los ministerios que va a iniciar las consultas con las comunidades. Esto se va a trabajar con todas las comunidades y también se va a poder recibir de las comunidades los distintos planteamientos que ellos tengan. Yo no le puedo poner una fecha. Lo que yo creo que lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que nos comprometimos, un nuevo trato a los pueblos originarios y sin duda trabajar con las comunidades, porque yo quiero decir que es verdad que aparecen hechos violentos que son condenables y muy lamentables, pero la gran mayoría de las comunidades son gente esforzada, trabajadora, que a lo que aspira es a poder tener una vida mejor. Presidenta, sí, pregunta. Sobre la situación en Israel, los ataques sobre la Franja de Gaza, el gobierno decidió pedir al embajador Montero el retorno a Chile para consulta. ¿Cuál es la postura formal suya frente a esta situación? ¿Israel está cometiendo crímenes de guerra con sus bombardeos sobre Gaza, atacando escuelas de Naciones Unidas, por ejemplo? Nosotros hemos sostenido tanto en el Consejo de Seguridad, donde somos miembros, donde hemos estado muy activos a este respecto, de que aquí tiene que haber un cese al fuego y de inmediato, por las dos partes, que no puede haber más muerte. Es dramático lo que vemos en los medios, lo que nos enteramos, como en todos los conflictos actuales, la gran mayoría de las víctimas son civiles, y de ellas mujeres y niños, una enorme cantidad, y esto es algo inaceptable. Y por eso hemos dicho que cese al fuego inmediato y cumplimiento del derecho internacional humanitario. ¿Hay crímenes de guerra, Presidenta? Lo tendrán que definir quienes correspondan que lo definan. Lo que importa es que tiene que terminar el fuego, tiene que haber un cese al fuego y tiene que asegurar el derecho internacional humanitario. ¿Qué quiere decir con eso? Muchas veces los rescatistas tratan de llegar a los lugares, tratan de llevar a los hospitales, y es imposible por el bombardeo de los hospitales de un lado o de otro. Y lo que necesitamos es que realmente haya una voluntad de terminar de una vez por todas con esto. La comunidad palestina está pidiendo romper relaciones con Israel. ¿Es eso posible? Nosotros estamos en el Consejo de Seguridad y ahí vamos a seguir trabajando con fuerza para lograr que haya paz en la Franja de Gaza. Presidenta, usted emprende un viaje al continente africano, va a estar en Sudáfrica, en Angola, en Mozambique. Esa es la parte, digamos, que no tiene problema en este momento, pero hay otra parte de África, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Nigeria, ya van 900 muertos por el ébola. ¿No tiene algún nivel de preocupación con su visita al continente africano? ¿En lo personal, dice usted? Y del equipo que la acompaña. No, pero se refiere a que si nos podemos... Dos preocupaciones, lo personal y también la preocupación por África, porque entiendo que usted conoce a muchas mujeres con su trabajo en Naciones Unidas que son procedentes de ese continente, ¿no? A ver, dos cosas. Yo encuentro dramático lo que está pasando en la África Occidental, ¿no es verdad? En Nigeria hubo un caso que venía de Sierra Leona, pero hasta donde yo he escuchado no ha habido un brote todavía. El brote está focalizado centralmente en Sierra Leona, en Guinea y en Liberia. Y efectivamente más de 1.000 y tantos víctimas, pero, o sea, enfermos, pero de los cuales un número muy importante por las altas tasas de letalidad.
pero también nos habla de la necesidad de que la comunidad internacional vaya en apoyo, con apoyos médicos, ¿no es verdad?, con apoyos de tratamiento, de manera de lograr evitar al máximo las muertes. Y esto nos habla también de un continente que une un virus que existe desde hace muchos años, ¿no es verdad?, pero con un brote en países que muchas veces tienen una precariedad muy importante en los sistemas de salud, con lo cual, o de gente que vive en la ruralidad, porque esto también se transmite a través de los animales, que llega muy tarde y por lo tanto muchas veces ya cuando hay poco que hacer. Entonces, yo creo que nos habla como humanidad de la necesidad de seguir avanzando y apoyando a los países en menor desarrollo para que puedan realmente vivir con mayor dignidad. El viaje al África tiene varios sentidos. Por un lado, que yo soy una convencida que África es un continente muy importante para Chile y para América Latina desde muchos puntos de vista. Por un lado, porque hay experiencias que nosotros tenemos que podemos cooperar con ellos, coordinar y apoyar en lo que es un mayor bienestar. Porque es un continente que generalmente, como pasa incluso con Chile o con la América Latina cuando uno vive afuera, que solamente aparecen los desastres, las tragedias, ¿no es verdad? Y no aparece lo que pasa todos los días. Y África es un continente que se ha ido desarrollando extraordinariamente, que tiene tremendos potenciales en los cuales podemos cooperar por un lado, pero también ser una oportunidad para Chile y para los países africanos que vamos a visitar. Yo he estado en Sudáfrica antes varias veces, voy a estar ahora en una visita oficial por un lado, pero también invitada a la Fundación Nelson Mandela a poder ahí hacer una serie de actividades. Luego estaremos en Mozambique, en Maputo, donde también haremos una visita oficial, y luego en Luanda, en Angola, donde conversaremos sobre los distintos posibilidades de cooperación, pero también identificar áreas que luego sectorialmente se pueden desarrollar mayor. Voy con los ministros de Energía, de Agricultura y de Minería, que son áreas que creemos que tienen grandes posibilidades. Presidenta Michelle Bachelet, le queremos agradecer esta primera visita aquí en el barrio Yungay, Maipú 525, esquina Catedral, los nuevos estudios de Radio Cooperativa, de cooperativa.cl y de Radio Universo también. Y bueno, siempre las puertas grandes de Cooperativa están abiertas para usted, para conversar acerca de los problemas de Chile, de los chilenos, hablar del futuro. Muchas gracias, Verónica y Sergio. Encantada de estar acá en su nuevo hogar. Espero poder acompañarlos en la inauguración también, y espero estar de nuevo aquí en este estudio. Está invitada desde ya, pues, Presidenta. Muchas gracias por haber venido. Muy buen día. ¿Acaso recorre un poquito la radio? Porque yo sé que tiene muchas cosas que hacer ahora. Pero vamos a ver cómo estamos de tiempo. Me encantaría poder verlo. Bueno, será hasta la vista, Presidenta. Hasta la vista.